Muy buenas tardes a todas, bienvenidas y bienvenidos otra tarde más, otra noche más cuando queráis y nos estéis escuchando a nuestro queridísimo podcast Master Ex Máquina. Y como siempre tengo esa tremenda suerte, esa maravilla de juntarme semana a semana con ese broda del alma que es mi colega Álvaro. Tío, buenas tardes. Buenas tardes, buenas tardes. Justo estaba pensando, A ver, básicamente, ¿qué estabas pensando? digo, algún día me tienes que presentar, como empiezas siempre tú a presentar, deberías presentarme como si fueses uno de la WWE. Sería magnífico, ¿verdad? Sería ya... Igual a nadie le hace gracia, pero a mí sí, ya está. Y me da igual. No te Buenas tardes. preocupes, un día me lo curro si quieres y te presento como si fueras un luchador de estos ahí, todo fornidos y todo hoyos. Siempre Undertaker, por Siempre. cierto. Bueno, cuéntame, ¿qué tal me ves tú a mí esta semana? Porque yo la semana pasada te veía bien, pero tú esta semana a mí, ¿qué tal me sientes? Pues se comenta que alguien se ha comprado una tremenda cámara. Tocha, ¿Alguien tocha, se, amigo. alguien se ha dejado los dineros en una Logitech ahora por el Black Friday? Pero, a ver, es que no podía ser esta comparativa de que la gente nos viera a ti en Full HD y a mí me viera con los rayojos de la cámara del portátil, tío. O sea que... Ya está. O sea, este ya ha sido el paso de profesionalizarse totalmente. O sea, de aquí ya lo siguiente será comprarse una maquinita de estas que tienen botones con efectos y mierdas de esas. Para Y ya que vayamos está. metiendo movidas. Sí, sí, lo veo totalmente lógico y acabará cayendo. Pero desde luego que ahora ya, fíjate, cómo empezamos haciendo un poco el mongolo y ahora ya tenemos unas cámaras guays, los dos con un buen micrófono Blue Yeti, también eso, se nos ve guay. Y ahora hasta tenemos una programación y tenemos hasta fans que esta semana maravillosamente nos han dado muchísimo cariño, sobre todo por el chat de Telegram de Shadowlands, así que lo primero agradeceros a todos y a todas porque nos animasteis muchísimo el domingo. No sé cómo te sentiste tú, pero tío, fue brutal. Arropado. Fue como, oh Dios mío, espérate, que nos escuchan del... Porque creo que es Manuel, ¿no? Siempre se me olvida el nombre Ujú. de este señor. Sí que nos... Veo que nos retuitea, que nos da fab y tal. Entonces sé que él nos sigue. Y que de aquí un saludo y un abrazo, por supuesto. Pero claro, Hombre, eso ya fue siempre. como que se unió más gente ahí a hablar por el Telegram y fue como, espérate, madre mía, que nos escucha más gente, ¿qué es esto? Tal cual. Ya directamente, en vez de dar nosotros la lata diciendo, oye, hemos publicado un nuevo podcast, alguien directamente dijo, oye, estoy escuchando esto y me ha encantado. Y yo, Y no además, puede ser. hace varios días, pero después de lo del domingo, alguien, yo es que la verdad que el grupo, ahora se habla menos, pero yo hay un momento que me saturé de leer tanto, entonces lo miro de vez en cuando y ya está. Mm, Pero alguien decía que si había por ahí información, o se habían leído el libro de Jugando Sucio, precisamente, y sí. alguien pasó el enlace de nuestro podcast y fue como, "Ja, Sí, mira". yo creo que fue Miki, que fue el que inició toda la rueda este fin de semana y demás, así que también le mandamos un tremendo abrazo y mucho cariño para él, que también es un tío más majo que las pesetas. Sí, sí, o sea, bueno, la verdad que esto va tirando de alguna manera y Va contentos tirando, hay que estar. va tirando, así que mira, creo que qué mejor forma de agradecer a toda esa gente que nos está apoyando que darles la oportunidad de participar en ese tremendo sorteo que tenemos todavía en activo, Álvaro, de Mago la Ascensión. Sí, a ver si ascienden al cerebro cósmico, así que recordad que en Twitter está el sorteo, solamente hay que seguirnos, retuitear el tweet y podéis ganar una versión de PDF de ese tocho de 700 páginas. Ay, Que oye, que... ¿a quién no le gusta una buena lectura rolera para estas navidades que te deje el cerebro empapadito de magia, metafísica y un poco de Lo que tú locura? quieras. Que me acabo de dar cuenta, que no sé si te das Ujú. cuenta de que nuestro fondo es literalmente el fondo de mago, es morado con unas cosas amarillas. O sea, Vaya, esto, o sea, me acabo de dar cuenta de ahora mismo. O sea, esto en ningún momento pensamos en mago cuando hicimos este fondo. qué paradójico todo, ¡Qué lol. paradoja! Jaja, sí. Bueno, en Pero, fin, Álvaro, hoy tenemos de tema, como siempre, en nuestra semana número 3, volvemos a la teoría rolera y volvemos con esta sección que hemos decidido llamar Master Expereza. sí, sí, esta semana toca el retorno del Dungeon Master Vago. Y bueno, como hablamos un poco en general de las cosas que vamos a plantear en los siguientes capítulos, porque ese capítulo 2 que mencionábamos, uno hablaba de personajes y hablaba un poco de lo que se va a venir. Pues hoy vamos a ver dos capítulos que se centran cada uno, aunque hablamos por encima de ellos, en este caso, tanto de cómo iniciar una sesión, un inicio fuerte, como un poco de cómo plantear las escenas. Ujú. Desde luego que me parece dos capítulos más que interesantes, sobre todo el de cómo arrancar, tiene muchísima chicha y me parece que da para hablar horas y horas y Sí, horas.
porque al final siempre es como, ¿cómo rompo el hielo, no? Hoy, y qué es lo que les lanzo directamente a la mesa para llamarles la atención y que dejen el móvil de lado. Tanto el móvil como, bueno, que es sobre todo eso, captar la atención. Es como captar la atención. Aún así, o sea, claro, se nota que se está enfocando ahí. O sea, se Sí. puede usar en todo, pero se nota que ahora lo comentaré, pero vamos, ya hay jugadores a los que no le valdría lo de empezar con un combate, vamos, o sea, ni No, de coña. desde luego que no, ni sistemas en los que valdría siempre empezar Claro, con un combate, porque bueno, de ahí te quiero decir, va, venga, venidnos al pecho y calentamos un poco, ¿no? claro. Pero otros sistemas desde luego que no. O sea, lo que quiero decir sobre todo es que, a pesar de que estas indicaciones están muy bien y que te ayudan a amueblar un poco la cabeza de cómo puedes preparar, al final son sugerencias y no es una verdad de fe de que haya que hacerlo de esta manera. Es decir, Evidentemente. tampoco, o sea, la gente no se tiene que emparanoiar en tengo ahora que hacer y cuadrarlo de esta forma, ¿no? No, claro, esto es siempre, todas las cosas de teoría rolera, que a mí me gusta, porque yo ya sabes que siempre he sido el mítico empollón de, jaja, 300 horas de estudio al día. A mí me gusta mucho manejar todo esto y luego coger, y que no se quede solo ahí, sino luego coger las cositas y aplicarlas. Pero claro, las cosas que tú creas que te molan y que a ti te van a funcionar en mesa. ¿Por qué no? Vas a probarlas alguna vez, ¿no? Pero si ves que eso evidentemente no te funciona, lo apartas, o con Y esta mesa quizás esto no te funciona y con esta otra sí, o con este juego. O sea, aquí todo siempre hay que cogerlo con pinzas y en función de lo que a cada uno nos interese. es como los culos, cada uno tiene uno, ¿no? Pues eso, o sea, aquí cada grupo, cada persona, cada juego, pues según se mezcle, pues ya verás qué haces. O sea, qué buena suerte. Los Dungeon Master, buena suerte. Mastereando. Ánimo ya por ello, Sí. que oye, hoy veía, fíjate ahora que lo dices, me gustaba también pensar al verlo ahora en Twitter, digo, podemos empezar también con una frase que han dicho unos buenos colegas de Twitter, que son gente que yo personalmente algún día, si lanzo la bola, me gustaría traer aquí. Son gente que hace unas guías, por así decirlo, muy chulas de dragones y mazmorras en español, que se llaman Now You Roll. Y Ah, tienen sí. un Patreon y demás, y tienen unos consejos muy buenos. Y de hecho, mira, tengo aquí preparado un consejo de Dungeon Master que ellos van lanzando cada X tiempo, ¿no? Este es el número 21. Y a mí me parecía muy bonita que decía, mantente fiel a ti mismo. No te compares con otros maestros de juego. Cada uno tiene su propio estilo y ninguno es mejor que otro. Entonces, precisamente, yo creo que viene un poco a colación, ¿no? Cada uno Sí, tiene las cosas que le funcionan, lo que le gusta y que nadie se sienta menos comparado con X, que siempre al final nos juega un poco en malas pasadas, ¿no? precisamente en Shadowlands, en el grupo de Telegram, esto se habló más de una vez, ¿no? Que es como, ahora que se lleva tanto lo de streamear, lo de ver partidas, está súper guay, pero a veces sí que puedes llegar a decir, madre mía, es que yo no mastereo tan bien, es que no. Entonces ya te empiezas a rayar con, ¿y si no mastereo? Y sí, va, que lo haga otro, o lo intentas hacer demasiado y al final no te sale, puede ser hasta contraproducente, ¿no? Entonces está Ujú. genial ver y poder disfrutar de las partidas, ver consejos, ver cómo hacen las cosas otros, pero que al final estás jugando con tus colegas a rol y no te tienes que empezar a comer la cabeza de, Dios mío, tengo que ser aquí un profesional de la vida. No, no, tú ve a disfrutar y ya está, tío, y fuera. Efectivamente. Que hay tips y cosas que vas a aprender de todo el mundo cuando lo hagas, desde luego, y puedes aprender un montón e interiorizar un montón de cosas que luego te hagan sentirte más a gusto. Pero claro, todo eso siempre cogido con la medida de que a ti te hagan sentir bien y que todas las cosas que tú luego apliques de verlas sean porque a ti te mola hacerlas y te mola probarlas, ¿no? Pero que en ningún momento sea contraproducente. Claro, claro. Pero bueno, dicho esto, Venga, vamos a darle cañita el inicio fuerte. el inicio fuerte. Vamos a empezar nosotros también fuerte hoy Sí, sí. con el inicio fuerte. A mí me Cuéntame. gusta mucho, especialmente una cosa que se dice al principio del capítulo, que es el momento, bueno, que es el momento que hay. Es el momento, el único momento de la partida, al menos debería ser así, más o menos, que el máster tiene un control casi total. Claro. Porque claro, los jugadores todavía no han saltado a la mesa y es el momento en el que el máster va a poner un poco la carne en el asador, la que va a decir, vale, vamos a tirar por aquí un poco, ¿no? Entonces, Ujú. ese momento tienes que plantear las cosas bien, eso, sobre todo captar la atención de los jugadores. No sé tú qué piensas un poco. Aquí hay unas preguntas que se plantean. O incluso antes de leer. Pues yo creo que esto es algo que de una manera u otra, cuando mastereas, aunque sea un par de sesiones, te das Ujú. cuenta de que es necesario. Sí, En cuanto tienes sí, una sesión que llegan los jugadores y dices, es que no estamos empezando, no estamos empezando. O están a otra sí. cosa.
Como no Y arranques, sí, te das vale. cuenta instantáneamente, no hace falta que vengas a este libro a leer esto, para decirte, hay algo aquí que no encaja. Hay algo aquí que no encaja. Estoy totalmente de acuerdo. O sea, tienes que aprovechar, como tú dices, ¿no? Ese momento en el que todavía ni siquiera se ha empezado a pintar el lienzo y eres tú el que tiene ahora de momento la batuta y les vas a poner un o mundo o una escena o un lo que sea para que luego ellos toqueteen y demás, tienes que tener un poco planteado lo que va a pasar por ahí delante para más o menos orientar que la sesión comience y arranque, como dices tú, porque es verdad que hay veces que te aplomas o los jugadores se aploman y empiezan a hacer un poco que si lo que queremos es sesión interpretativa totalmente y queremos hablar de nuestros personajes y sus sentimientos, fantástico, déjalos hablar y tira para adelante. Pero sí es verdad que si vamos a hacer una cosa un poco más orientada a una trama, un lo que sea tal y cual, hay que empezar siempre con algo que nos diga, chavales, despertad que estamos aquí y está pasando esto. Porque si no, es verdad que te aplomas, no empiezas a arrancar, acabas cambiando de tema. No, al final no funciona. Y es siempre precisamente eso, tener un objetivo en mente de cómo puedes arrancar y darle el primer punto a la moto. Sí, sí, sí. Y para eso, aquí lo que se propone son como, bueno, que al final es lo hagas de cualquier manera. Y aquí te da como tres preguntas que te puedes Ujú. plantear para ver por dónde tiras, ¿no? Traducidas un poco podrían ser así como ¿qué está pasando en esa escena que vas a utilizar para arrancar? ¿Qué propósito tiene? ¿Y cuál es la acción? ¿Qué es la acción que se va a llevar a cabo ahí? Fantástico. Y de hecho, el que está ocurriendo, por ejemplo, te da pie a hacer muchas cosas, porque el mundo al final, tal y como plantea aquí, el mundo alrededor de los personajes está vivo, ¿no? Entonces te puedes encontrar con un montón de situaciones diferentes que pueden acabar generando una escena inicial, como por ejemplo precisamente que llegan a un pueblo y hay fiesta. Pues evidentemente ya estás planteando una escena en la que estás viendo que el mundo tiene su devenir independientemente de las acciones de los jugadores, o por ejemplo se encuentran con una banda de, de personillas que han sido asaltadas por unos ladrones, bueno, en fin, cosas al margen de ellos, ¿no? Que te pueden dar pie a arrancar de alguna forma, ¿no? Es precisamente el mundo está vivo, los personajes no jugadores están haciendo cosas independientemente de la vida de los demás porque ya bastante tienen con lo suyo. Bueno, aquí voy a desvelar A el ver, secreto del ¿cuál es? máster. Que, Uf, ¿cuál es el secreto del juego, tío? que a ver, sí, el mundo está vivo por fuera. Claro. Ahí está la cosa, ¿no? O sea, realmente el mundo no está vivo. Está feo decirlo así, digamos. Pero lo que aquí te propone, lo que dice precisamente, ¿no? Vamos a hacer la fiesta de este pueblo, ¿no? Porque lo que no debería ser, o al menos lo que hay que intentar evitar en la medida de lo posible es jugar una crónica, unas aventuras que siempre empiecen con, bueno, estamos hablando de ideas sobre todo, esta clase de juegos de vas a una taberna y te dan una misión y esto, bueno, vale, a lo Ujú. mejor la misión luego es interesante, pero el planteamiento es aburrido porque hemos ido a la taberna a hablar con el tipo que nos va a dar la misión como 20 veces y ya está, y no nos surge Corta. nada, ¿no? O sea, eso córtalo y dales directamente, pum, en la boca con la misión de en plan de, habéis aceptado esto y estáis delante de donde sea, pum. Que ahora luego llegaremos también a esto, claro, de Ujú. in res. Pero, claro, o sea, es imposible, o sea, hacer que todo el mundo esté vivo. Y además eso sería precisamente contrario un poco a Lazy Dungeon en el sentido de que caer en vamos a detallar todos los reinos, vamos a detallar todas las cosas, porque Claro, entonces no, no te da no, la desde vida. luego. Desde Entonces, ¿qué luego. hay que hacer? Lo que dices A tú. ver, Vamos a cuéntame. darle vida, vamos a hacer una cena en este pueblo, esta fiesta. A lo mejor luego ya se le queda, hostia, el pueblo este en el que pasamos aquella vez y, joder, que estaban de fiesta y, bueno, te has creado una fiestecilla interesante y a lo mejor se les ha Ujú. quedado en la cabeza, ¿no? Pues ya ese va a ser el pueblo de las fiestas, por ejemplo. Y ya vas a Claro. tener algún mundo un poco más vivo, ¿no? Entonces, al final es darle vida, claro, pero realmente para ambientarlo y focalizándolo a algo que va a ser inmediato. Porque de Sí, poco sí, te sí, claro. sirve irte a No, cosas desde por ahí, luego. claro. Lo que decimos, no hace falta saber precisamente las interacciones geopolíticas entre los distintos reinos y demás para establecer una cosa, ¿no? Como tú dices, tiene Claro. que ser una cosa focalizada, ¿no? Que si ellos ven a través de un microscopio muy pequeño lo que está pasando, tú solo necesitas un campo un pelín más abierto de saber lo que pasa alrededor, no necesitas saber todo el mapa exactamente, no, 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 céntrate un poquito más allá
de donde vayas a ponerles el foco para que a ti te permita margen en función de hacia Claro. dónde quieran ir, pero que tampoco se te vaya de madre, porque Es, precisamente va un poco en contra de, como dices tú, de la filosofía de ser vagos, es ¿no? un poco una cosa intermedia entre los juegos típicos en los que tú llegas a un sitio y justo cuando llegas están pasando cosas. Y a lo Ujú, mejor te vas por ahí, yo que sé, Skyrim o cualquier juego de rol un poco de PC. Te piras, te vas a otro lado, vuelves y bueno, como has dejado la misión a la mitad, pues están esperando a que tú sigas haciendo para que avance un poco la cosa. No es eso, pero tampoco es lo que dices tú, pues irte a que todo está en constante movimiento. Sí que tendrás que planear claro. ciertas cosas, ¿no? Que pueden estar moviéndose detrás del escenario si estás en una campaña grande, claro. Pero hombre, con un poco de cabeza. Entonces, aquí lo importante para ese inicio fuerte de una partida, como dices tú, es llamar la atención de los jugadores con algún tipo de evento que les coloree un poco la escena para luego entrar. Ujú, eso es, sí, sí. Que fuera, que además sea una cosa que esté escrita en una única frase y Sí. que tú tengas la idea en la cabeza para que no se te vaya a ti tampoco de madre, ni tú pierdas tiempo en tu verborrea de máster de estar hablando 20 minutos sobre lo bonitas que están las hojas esta temporada de otoño, Que eso por me encanta. ejemplo. A ver, no las hojas de otoño, claro, pero a mí me encanta lo de explayarte como máster en esta ciudad, hay estos bandos, pasan estas cosas. Pero sí, o sea, en general pierdes a los jugadores ahí, o sea, cuesta mucho Claro. mantener 20 minutos la atención de alguien explicándole que en el barrio que está más a las afueras de no sé dónde, pues ahí están, bueno, yo qué sé, los Nosferatus y están jugando vampiros, yo qué sé. Mira, Pero me bueno, viene a colación, tal cual lo dices, la partida cuando estábamos jugando Tiranía, que yo te estaba dirigiendo, la partida en la que llegasteis a Puerta de Baldur y yo me vine con 3 folios escritos de arriba abajo y os conté todo lo que podíais saber sobre Puerta de Baldur. Y os lo detallé allí maravillosamente y demás. Y claro, cuando yo levanté la mirada de la pantalla, de repente me encontré a 4 tíos que estaban en plan, pues no me he enterado de nada, tronco. Evidentemente, porque te acabo de meter una chapa infumable y ya te he descentrado. O sea, lo contrario, precisamente lo que te tenía que haber dejado es en plan de toma, ¡pum! Estás en Puerta de Baldur. Vamos a ir sacando la información poco a poco, a medida que tú te vayas a ir queriendo mover por los distintos barrios, claro, lo que puedes saber y lo que no. Claro, evidentemente no tenía yo las tablas que puedo tener claro. ahora, que tampoco son muchas, pero algo más son. Hombre, sí, pero vamos, aún así, yo creo que incluso con tablas alguna vez pecas. Siempre se termina pecando Mm. alguna vez de ello. La cosa es que no sea lo que hagas siempre. Que vayas Sí, variando un evidentemente. poquito. Si quieres, pasamos entonces a qué propósito tiene. ¿Cuál es precisamente la semilla de aventura, como le gusta mucho llamar a la gente, ¿no? El ganchito principal con el que tirar de los jugadores para que vayan a hacer algún movimiento, ¿no? Y cómo interaccionan con él. Claro, o sea, si ya hemos dibujado algún tipo de evento o algo que esté sucediendo alrededor de los jugadores, pues ahora ahí lo que hay que sacar es la cosita, el lazo que le va a llevar a un poco lo que de lo que vaya a ir la aventura. Realmente. Es Ujú, como, bueno, ahora vale, esto estamos en este evento, pero a vosotros importa por esto, claro. por decirlo de alguna forma. Porque os podéis encontrar con X pavo que le ha pasado no sé qué. También es verdad que el gancho, para mi gusto, el gancho tiene que ser también una idea un poco, muy poquito delineada. Es decir, que pueda incluso llegarles por varios sitios en función de lo que les interese explorar, porque evidentemente no va a ser un anzuelo en plan de, toma, muerdes. No, los jugadores no suelen hacer eso. No, no, no. Tienes que tenerlo muy en el aire para que en función de con quién estén hablando, de lo que estén haciendo tal, el rumor que precisamente es el gancho, vaya, se lo ha soltado justo la vieja chismosa del pueblo, que es con la que se han puesto a hablar porque les apetecía hacer un poco el capullo, ¿no? Un poco me parece en ese sentido como podría estar planteado un gancho. Sí, sí. Y por último, que en Ujú, realidad estas tres preguntas no todas se conectan entre sí, porque esta también va un poco que puede resultar un poco contraria a la primera en parte, que es dónde está la acción, ¿no? Que aquí lo que también se comenta es precisamente eso de empezar en mitad del asunto, y media res. ujú. Entonces, en vez de dibujar un poco ese evento en el que entran los jugadores, aquí directamente eso, estás en mitad del evento, están pasando cosas alrededor, bueno, pues arréglatelas un poco, ¿no? Entonces es cuando lo que, como comentas tú, no vas a dar una chapa de 10 15 20 minutos o lo que sea sobre, bueno, pues un lugar o un personaje o la situación geopolítica del país o lo que sea,
sino que, bueno, mira, está pasando algo concreto ahora mismo que tenéis que solucionar ya. Entonces, claro, si empiezas así es como, oye, tenemos que solucionar esto ahora mismo, entonces nos tiene centro. O Claro, sea, porque o lo haces precisamente. o no lo haces. Yo, fíjate que incluso no veo lo del que está ocurriendo como contrario a la acción, sino que lo veo como complementario. Tú planteas, por ejemplo, la escena, esa fiesta de la que hablamos, ¿no? En ese pueblo, ¿no? Ujú. Y utilizas como gancho y como en medio de la acción dramática directamente, que, por ejemplo, el noble de la villa está dando un discurso, al noble lo quiere todo el mundo y de repente, por lo que sea, el noble se transforma en un monstruo enorme, gigante, o alguien le pega una puñalada por la espalda y nadie sabe quién ha sido porque han lanzado el cuchillo desde atrás, o un flechazo, o un lo que sea. Estás en medio de la acción y habías puesto eso, el color por un lado, el gancho ya lo tienes porque lo tienen delante y la acción igual. Punto. Sí, o sea, claro, puede ser tanto para introducirlo primero como directamente también ayudarte a esa situación inmedia res. Sí, o sea, se Ujú. pueden ver un poco de las dos Sí, formas. todo depende del uso que le des, ¿no? Y Claro. de la intención que tengas con ella. Y luego aquí viene lo que a mí me cuesta, que es lo de empezar con un combate. Claro, todo depende. O sea, esta es verdad que es una cosa, como tú dices, un poco ñe, porque puede valer en ciertas situaciones. Es decir, a mí me parece que, por ejemplo, tiene la parte positiva de que si tienes una mesa con gente un poco lanzadados, que les gusta mucho el rollo de la mecánica, del combate y demás, los vas a tener dentro de una forma muy sencilla. Rompe un poco también con la idea de me voy a explayar con mi verborrea, no puede venir y puedes dejar ganchos dentro del propio combate una vez resuelto Claro. o con lo que sea, además. Y bueno, pues siempre también, si a lo mejor la gente está un poco chiclosa antes de empezar y demás, bueno, para meterme en el rol voy a empezar con algo un poquito más mecánico esta tarde, me voy ya metiendo en mi personaje y y luego ha entrado de una forma un poco más suave y cuando termine ese combate ya a lo mejor es capaz de meterse a rolear un poquito más, ¿no? Puede servirte un poco como rampa para ir metiéndote un poco en el proceso y en el mood del asunto, ¿no? Pero sí es verdad que tiene una contrapartida negativa y estoy deseando que me la cuentes. Una contrapartida negativa. A ver, tampoco diría que es una contrapartida negativa. Yo simplemente lo que dices tú, hay Ujú. jugadores que les va a gustar mucho más lanzar dados y entonces para ellos va a ser perfecto, pero si tienes jugadores que el combate no les interesa demasiado, pues entonces es como, mira, esto es lo último que quiero y encima empezar por ello. Tal cual. Claro, porque es lo que dices, mira, te puedes ir muy bien de que el gancho esté en el propio combate. Mira, os han asaltado, no sabéis por qué, termináis el combate y hay alguien por allí que se ha quedado y de él podéis sacar información y ahí tenéis el gancho. Ujú. Pero claro, si lo que un jugador quiere, lo último es el combate, pues mira, si tú le vas preparando, añadiendo de, mira, hay unos salteadores de caminos, no me salía la palabra, vamos a investigar cómo es, tal, esa parte que le gusta más de exploración, de hablar con personajes del pueblo, por ejemplo, que les puedan dar indicaciones, etcétera. Y a lo mejor sí, al final hay un combate con esos salteadores. Ujú. Claro, eso puede estar guay. Y bueno, no me gusta tanto el combate, pero todo me lleva a ello de una manera natural me Claro. lo como. Eh, Pero como no me ujú. gusta el combate, como empiece por uno, ya es como, uff, es que qué pereza, ¿eh? Claro, por eso precisamente esta hay que cogerla con pinzas, es decir, Claro. es como siempre, conocer a tu mesa y yo, por ejemplo, sé que, por ejemplo, dirigiendo Strad a María, que sé que le cuesta un poquito más meterse en combate y le da un poquito más de pereza, sé que no me gustaría empezar una sesión directamente, pum, lanzándole un combate en la mesa porque va a hacer que ya quizás el resto de la sesión esté un poco más tal. O a mi otra amiga María, la pelirrosa, hola, besitos para las dos. A ninguna de las dos les gusta el rollo combate y les da pereza directamente. Entonces es precisamente eso, como si yo las tengo en mesas, sé que no puedo empezar con eso. Pero ya está. En otras mesas, como por ejemplo la vuestra de tiranía, que somos unos pavos que estamos haciendo el pavo por los reinos olvidados, si sé que a Juan lo quiero enganchar a que se meta a rolear a Ulrich bien, lo único que tengo que dejar es que arranque unas cuantas cabezas con su martillo y ya está. Sí, o sea, a mí me pasa lo mismo con el grupo de cacería de vampiros. O sea, de los tres jugadores, precisamente Juan, yo creo que está neutral. Tengo uno que sí que creo que el combate, Dani, creo que el combate, bueno, además su personaje está más enfocado un poco al combate, con lo cual Ujú. bien. Pero luego el tercero ribate sería como, no. Entonces tengo uno que sí, uno que no, uno que entre medias. Y bueno, en Entonces general el ahí combate de vampiro no es el combate de D, con lo cual tampoco ayuda mucho. no, desde luego. O sea, lo mejor que tiene Vampiro no es precisamente el sistema de combate. No, 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 para nada.
Fantástico. Y luego escúchame, Álvaro, si tenemos estas opciones tal y cual, si por ejemplo planteámonos que una aventura no suele durar una única sesión, o sea, Claro. porque es verdad que hay one-shots planteados, cuando los one-shots son de una sesión, porque eso ya es Todavía otro no he tema para... jugado ningún one shot que sea un one shot. Yo tampoco, nunca, De hecho, jamás he dirigido ni jugado en nada que sea un one-shot que se acabe en una tarde, o ni sea, siquiera el en diablo. dos, creo. O sea, No, 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 no. O tres, no. sea, y ni siquiera, aunque lo típico de que te puedas extender y digas, bueno, venga, jugamos 4, 6 horas, paramos para comer. No. O sea, los one shots son una utopía. Entonces, la cuestión está en que, por ejemplo, si yo empiezo una sesión en mitad de una aventura ya establecida, ¿no? Y que tú ya has puesto un poquito el que está ocurriendo, el gancho, no sé qué, tal y cual, ¿cómo empiezo yo esa sesión? ¿Cómo me la planteo? Eso es una cosa que aquí, de hecho, se comenta, pero no hace demasiado énfasis en ello, al menos por ahora, porque luego hay unos apartados en los que se hablará más de cómo preparar campañas y tal. Pero Ujú. primero, y fuera un poco del libro también, creo que lo mencionamos en el primer podcast de este libro también, que fue que es muy importante saber dónde acabar la sesión. Ahí es donde yo te iba. Es donde yo te estaba Claro, buscando. claro. O sea, esto es como una serie. O lo dejas en Hmm. el cliffhanger para que te venga la gente con ganas de jugar a la siguiente sesión. O como descubres el cliffhanger. A ver, depende, ¿no? Porque a lo mejor es algo muy gordo que hace que vengas con mucho hype también. Pero Ujú. no es lo mismo. Si luego tienes un momento de clímax, lo mejor es dejarlo siempre ahí. Para Sí, empezar con ese clímax. Porque si no, van a está empezar de claro. más abajito. Y está claro. Incluso si tú tenías planteado hacer una sesión de 3 horas, pongamos, y estás en dos y poco, y todavía os queda noche por delante y demás, pero tú ves que es que este es el punto álgido de la tensión de todo tal, corta. O sea, corta. Deja que se quede ahí y que todo el mundo se quede con la cara y te grite, no, pero ¿cómo puedes ser tan cabrón y dejármelo aquí ahora? Precisamente eso es lo que busco. O sea, busco esa reacción para que tú la semana que viene estés aquí enganchada como una cabrona y vuelvas a la mesa con ganas, lo que dices tú, el cliffhanger, ¿no? Y es que ese es el punto principal para mi gusto de cómo luego poder empezar en mitad de una aventura, no haberlo dejado en un punto tal y ya tienes el inicio hecho, ya tienes el gancho preparado, el que está ocurriendo y el propósito. ¡Pam! Sí, o sea. Y creo que no es difícil, o sea, no creo que sea algo que cueste hacer como máster, digas, es que no sé en qué momento, o sea, cuando los tengas enganchados y tú ves que están dentro y llevas ya bastante, dices, pues mira, aquí corto, para adelante. Sí. Pero tampoco Es, tiene mucho más misterio. Es una cosa que se adquiere quizás también y que vas viendo cuáles son los mejores momentos para cortar la escena y demás. Perdona. Pero sí es verdad que una cosa bastante intuitiva. Sí, 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 totalmente. Y, y mire, por ejemplo, también aprovecho este momento para lo que yo te decía que podíamos comentar hoy, que es que, por ejemplo, el otro día por Twitter escribía una máster que va a Ujú. dirigir la campaña de La Maldición de Strahd y decía que no tenía muy claro cómo empezar la propia campaña, ¿no? Entonces digo, bueno, ya que estamos hablando de inicios de sesiones, inicios de escenas y demás, yo, por ejemplo, digo, vamos a comentar un poco ideas, ¿no? El libro es verdad que te trae una serie de ganchos de campaña y demás, ¿no? Entonces yo, por ejemplo, aproveché uno de los que había, lo retoqueteé más o menos para hacer un poco una sesión acorde con, con lo que vuestros personajes buscaban y con la personalidad de vuestros personajes. Voy a hacerte lo mismo que te hago en las sesiones. Álvaro, ¿me recuerdas cómo empezó aquella sesión? ¿Cómo empezó? Sí, ¿cómo fue aquel, más que la sesión, el inicio de campaña en general? Inicio de campaña, vale, pues esto empezamos con una sesión cero, que creo que era la primera vez que he hecho una sesión cero como tal, bien planteada, fue en esta campaña de Ujú, Strat. Y somos cuatro jugadores, entonces yo quería hacerme una paladín, una señora mayor paladín, con una serie de movidas que ahora no van a venir al caso. Que, bueno, pues en su orden iba a llevar un orfanato, digamos. Y bueno, tampoco, esto no sé si al principio estaba muy claro. ¿Qué pasó? Que dos jugadores dijeron, oye, pues mira, nos podemos hacer nuestros personajes para que estén compinchados un poco, que han estado en este orfanato, entonces son como mis niños, dos de ujú. ellos. Claro, entonces ya tienes tres de los cuatro ahí. Y luego el cuarto también, digamos que de alguna manera está relacionado un poco con el orfanato, tiene su historia personal aparte, es además como el del que menos sabemos porque es un poco el más misterioso.
Entonces, bueno, ¿qué empezamos? Pues empezamos en el orfanato. Empezamos yo cocinando porque iba a ser Además, hemos hecho un pequeño retoque con unas reglas para que, digamos, las cosas que cocinas puedan también tener algún efecto mecánico en juego. Pero bueno, pues como se lo habíamos planteado un poco por ahí, empezamos precisamente cocinando sin más para una fiesta que vamos a celebrar en el orfanato. Entonces, bueno, pues tenemos una sesión de roleo en la que también venía ese personaje misterioso con otro de mis niños, que ya son mayores, que venían a visitar y a disfrutar de las fiestas. Y después de presentarnos esa vida afable, feliz, tranquila, con la fiesta, todo muy bonito, todos los niños muy majos, jugando y haciendo sus cosas, Recuerdos emocionales del recuerdos pasado, bla, emocionales bla, también, bla. flashbacks de, oh Dios mío, queremos llorar todos muy fuerte. Entonces, cortamos porque íbamos a hacer digamos, un viaje. Y bueno, pues lo que pasó al final de esa sesión fue que al volver de ese viaje vimos que habían asaltado el, el orfanato. Orfanato. ¿Qué pasó? Pues evidentemente salimos corriendo porque además veíamos como que estaban lejos, eran algún tipo de hombres lobo o algo así, que además eso estaba emparentado un poco también con el pasado de este personaje misterioso, con lo cual nos pusimos un poco a la carrera a intentar ver qué estaba pasando, pero que se habían llevado a los niños. Y entonces nos internamos en esa bruma, que al final es la que te lleva un poco a Barovia. Ujú. Y de entonces pues estamos buscándolos. O sea, nuestra main quest no es, oye, vamos a pegarnos con Strad. O sea, es como, oye, hay que encontrar a los niños que a mí ese señor que manda aquí, pues sí será muy malo, como paladín, quiero partirle la cara. Pero ahora mismo ni me va ni viene en comparación con encontrar a los niños. Claro. Yo aproveché precisamente que tenía un trasfondo muy bueno por parte de todos vosotros, que habíais creado unas ideas que pegaban mucho con la campaña y demás, y entonces me pareció que tenía la capacidad de relacionar, ¿no?, las movidas personales del personaje misterioso que tiene relación pues con esos hombres lobo que raptaron a los críos, con toda la parte del orfanato y demás, me apareció que tenía demasiado potencial como para desaprovecharlo en decir, vale, entráis y estáis en Barovia, ¿no? Que puedes hacer precisamente decir, venga, venga, in medias res, ¡pum! Pero a lo mejor aquí para empezar esta campaña te pierde personalidad, ¿no? O te deslocaliza un poco. Yo prefería daros una sesión en la que estuvierais disfrutando de la buena vida, ¿no? De los momentos felices, que estuvierais recordando con añoranza cosas de vuestro pasado y demás. Y luego, una vez que os hubierais encariñado con todo eso y estuvierais un poco en plan, joder, yo había venido a jugar una campaña de horror y no estoy teniendo absolutamente nada de eso. Y a la vuelta de la esquina, ¡plam! Acabo de destruir absolutamente al personaje de Maddie, porque le acaban de raptar absolutamente a todos los niños de su orfanato, a sus hermanos mayores, que también son hijos adoptivos de Madeline, y con lo cual también les importa tanto Maddie como el orfanato. Y luego hay una movida personal que también hace que este personaje misterioso, que ya tenía, bueno, pues cierta relación con el orfanato y demás, a pesar de ser un poco huraño, también le hace un poco perseguir a esos hombres lobo, ¿no? Entonces, ya después de haberos roto absolutamente todos los esquemas, estáis dentro. O sea, Claro, o porque al sea, final habla un poco de la Barovia habla un poco de la desesperanza, ¿no? Y de la ruptura de absolutamente todo lo bueno y de todo. no, Con sí, lo ya, cual, sí, ¿qué me vas a contar? O sea, ¿qué, me- es como soy un paladín aquí. Si es que no me da basto, tengo demasiado trabajo que hacer aquí. qué mejor forma de arrancar una campaña que así, rompiéndole los sueños a la gente? Por ejemplo, este es mi point. Luego había muchísimas ideas, todas muy buenas, a lo largo a lo largo del hilo y de la conversación que se creó, que me pareció muy interesante. Si lo encuentro, os lo pondré por aquí abajo para gente que a lo mejor queráis animaros a dirigir Strad, ¿no? También yo creo que esa es la diferencia de una aventura con una campaña. Porque lo Ujú, de empezar in medias res, creo que puede estar muy bien para una aventura. Pero si quieres hacer una campaña larga en la que los personajes, pues eso, van a ser eje central, van a tener un buen trasfondo, bueno, quieren los jugadores buscan que evolucionen y que les pasen cosas, no les importa exponerlos a que se les pute. ujú. Una sesión así es maravillosa porque lo que va a hacer es precisamente lo que dice, vamos a romperlos bastante. Vamos a darle un buen Claro. momento y luego vamos a destruirlos. Entonces ese planteamiento, si quieres jugar, hombre, también es una sesión que fue muy narrativa. Sí, Con es nosotros verdad. funcionó muy bien porque no nos importa y al contrario, yo a tope con todo lo que sea narrativo. Ujú. Pero claro, yo creo que para una campaña esas cosas rentan bastante.
Más Renta, que desde media luego. res y tal, que para una Sí, aventura, venga, estamos dentro. Y empiezas. claro. Esto ya es otro asunto. Como van a ser personajes que van a requerir mucho tiempo, tal, dales una sesión entera de presentación y Ujú. explora un poco sus sentimientos y luego además así ayudas a tus jugadores a conocer a sus personajes y te ayuda a ti a conocer a sus personajes y a tus jugadores en mesa. Con lo cual, ya estaría. Sí, sí, sí. O sea, yo ahora además lo que me planteo para todas las campañas que empiezo o que quiero empezar en algún momento es una sesión cero, plantear Ujú. cosas y siempre partir desde los personajes al menos. Sí, ya Aunque hablaremos también de sesión cero, pero sí, uf, ahora cada día la veo desde luego más necesaria de hacer. yo Totalmente. todavía no sé muy bien cómo se hace. O sea, entiendo el concepto y algunas cosas, pero tampoco sé muy bien qué plantear ahí, que es una de mis dudas. Pero bueno, llegaremos algún día a eso. Efectivamente. Dicho esto, Ahora, en ahora que principio ya hemos arrancado, más o menos diríamos que ya hemos arrancado. Entonces, ¿ahora qué nos toca, ujú, Ricky? ahora nos toca plantearnos qué es lo que va a ocurrir durante el transcurso de esa aventura, ¿no? ¿Vale? Ya hemos arrancado el motor y ya estamos rodando a 10 por hora y vamos a meterle caña al asunto, ¿no? Ahora tenemos que definir una serie de escenas que vayan a poder venir a lo largo de la aventura en función de lo que exploren los personajes, ¿no? Y, por ejemplo, a mí lo que más me gusta de esto y el primer apartado que plantea es que todo tiene que ir centrado hacia generarte a ti como directora paz mental. Eso Porque me ha maravillado. Es como, esta persona que ha escrito esto me entiende a la perfección. sí, 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 porque es verdad Stop que ansiedad de mastería. tú puedes llegar a la mesa y si tienes una creatividad brutal desarrollada, puedes montarte una aventura en 2 minutos y con lo que vayan haciendo ir improvisando. Pero por lo general, no todos ni todas tenemos esa capacidad. Entonces, aquí, ¿qué es lo que te dice? Que la idea de prepararte unas escenas potenciales que puedan o no ocurrir es que tú te sientas preparada y cómoda para sentarte a la mesa, conducir y, bueno, que sea lo que la providencia quiera. Claro, o sea, la cosa es que incluso, aunque seas muy creativo, aunque seas una persona creativa, o sea, al final también vas muchas veces a lugares comunes. O sea, yo me considero un máster bueno, no, pero creativo en parte sí. Ujú, Entonces, a mí improvisar no me suele costar. También depende de cómo tengas el día y demás, ¿no? Pero no me suele costar. ¿Qué pasa con así? Pues eso, vas a lugares comunes y al final si improvisas muchas sesiones seguidas o bueno, siempre terminas un poco yendo a una serie de cosas que es donde tiras y ves que más o menos funcionan. Y bueno, ujú. pues que sí que improvisas, pero entonces plantear escenas, y esto me recuerda un poco a Guamache, lo leí en su momento cuando dio en el PDF, se plantean escenas orbitales. Esto no es exactamente igual, pero es eso, mira, bueno, hay una serie de escenas potenciales que a lo mejor no hace falta que surjan, pero si pueden surgir, por aquí las tienes, las puedes meter por aquí, por allá, las puedes retocar un poco. Pero eso me gustó mucho, esa idea. Ujú, Que no deja de ser, en parte, lo que se plantea aquí, que es, mira, bueno, sea un eje lineal, una serie de escenas que tú planteas para que los jugadores vayan recorriéndolas linealmente, que esto, bueno, ujú. sería un esquema muy básico, eh, o puede ser más como en ramas. Y a mí esto me lleva a que un día hablemos de, ¿cómo se llama? Lo que hizo este colectivo, el grupo este de un de 12 monos, que hicieron Ajá, lo de la regla de las tres pistas, de cómo crear sí. escenas y demás. Eso me parece muy interesante, pero no vamos a entrar hoy en ello. Bueno, digamos que tienes decisiones que se van subdividiendo y según un poco lo que hagan los PJs, pues irás Ujú, tirando por unas escenas u otras un poco. Al final no es tanto ni siquiera eso, como el saber que si tú tienes preparadas 8 escenas y sabes un poco de qué va la historia, sea lo que hagan los personajes, de alguna manera tú vas a poder, si no usar una de esas escenas cambiadas un poco, crear otra partiendo de que tú sabes lo que estaba pasando gracias a que has planteado las otras 8. claro. Entonces siempre estás más o menos cubierto o cubierta. O sea, ya está. O sea, te da una tranquilidad ir con esa mesa. La idea es cubrir el culo por absolutamente todos lados para intentar lidiar con lo que te vayas a encontrar allí. Sí, sí. Y bueno, como dices tú, no tienes que plantearte un tocho en cada escena, sino como un par de líneas o una línea. Aquí dice como, a mí me parece poco. Una línea o un par de líneas para una hora de juego me parece poco. También depende de cómo pongas el folio, así o así.
Bueno, claro. Si lo No. pones en vertical Y o en si tienes un horizontal, la Dino línea cero, cambia, ¿eh? tienes un Dino cero, pues haces No. 72 horas. Escucha, y un pergamino escrito en horizontal, eso es una línea, ¿no? Sigue siendo una línea. Es una línea. Y entonces, Pues bueno, es verdad, me parece quizás un poco escueto, o por lo menos a lo mejor para lo que yo estoy acostumbrado, pero sí es verdad que la idea es que sea lo más breve, conciso, claro que puedas y sí. evitar sobre todo la sobrepreparación, porque al final cuando sobrepreparas mucho y tienes muy clara tu idea de cómo tiene que ir tu aventura o tu cosa, en el momento en el que tus colegas se vayan por la tangente, a ti te va a romper los esquemas y cuando acabes la sesión te vas a dar cuenta de que has perdido a lo mejor 12 horas de trabajo y que al final te ha generado una sensación de inseguridad porque te has visto en mesa que tenías un montonazo de cosas y que no te valía absolutamente nada. Entonces, precisamente aquí hace hincapié en eso de preparar poco y que también estés preparado para tirar aquello que prepares. Es decir, si a los jugadores se les ocurre una idea mejor, tiran con ello y Siempre. ya llegaremos a algún sitio. Yo, como máster primerizo, eso me dolía mucho. Me dolía Ujú. mucho. A ver, a mí yo siempre me gusta escribir mis novelas, entonces al principio era un poco eso, la verdad, tengo que decirlo. Entonces era como, bueno, me están haciendo cosas que no es por donde yo voy. Madre mía, espérate. Y luego, por ejemplo, yo que sé, esta gran campaña, tengo ahí unos capítulos que digo, madre mía, esto cuando pase, era antes, ahora es como, ojalá pase porque molaría que lo viesen, pero bueno, que si no tiran por ahí, pues como, bueno, pues a lo mejor 20 horas de preparación no han valido para nada, pero bueno, yo me he Claro, pero divertido bueno, también preparando esto, es como, pero no lo voy a sacar porque sí, o sea, antes lo hubiese hecho y ahora no, o ujú. sea, a ver, me molaría que lleguen bien, que no llegan, bueno, pues ya está, ¿qué le vamos a Bueno, hacer? pues Según tiren es, ellos, claro, es alguna línea que a lo mejor en algún punto de tu vida, si no es en esta campaña, es otra, puedes reciclar. claro, también está ahí el poder reciclar cositas. De hecho, yo ahora planteo una campaña que supuestamente era para no estresarme mucho, Ujú. que era la que vais Pero a jugar en Edad Oscura, en Vampiro de Oscuras, tanto tú como Hanzo. ¿Qué pasa, Hanzo? Hola, ¿qué tal? tremendo Hanzo, te queremos. Entonces, bueno, yo lo planteé, pues, mira, para desconectar de vez en cuando, jugamos una campaña de Edad Oscura, que además tenía yo ganas en un momento de tocar Edad Oscura en vez de actual. Ujú. ¿Qué pasa? Que conforme hemos ido haciendo su personaje, también planteamos un poco ponernos el clan del tuyo y tal. Y yo ya me he ido haciendo una serie de ideas de cómo puede ir la campaña, entendiendo un poco cómo es su personaje. Y yo creo que sé por dónde vas a tirar tú, entonces bueno, ya me he hecho un poco las ideas. Aunque tengo que Me esperar conoces de sobra. tengo que esperar a que terminéis los dos personajes para cuadrar según qué cosas y tirar por ahí. Pero es que toda la Ujú. crónica yo la empiezo a plantear, toda esta, en función de los personajes. Entonces, claro, ahí ya no se agota nada. Porque, quiero decir, todo va a tener que ver con vuestros personajes. Ya está. O sea, es como, da igual lo que hagáis, es que vais a tirar. Donde tiréis, algo habrá. Algo Claro. habrá. A veces bueno, a veces malo, claro, pero algo habrá. Es Claro una que forma muy magnífica de dirigir y de preparar sí, precisamente para tus jugadores y eso a es mí brutal. me parece maravilloso. Es cierto que no siempre se puede hacer, porque, pues yo qué sé, hay mismo que hablaba hace 1000 años. Las máscaras de Nyarlathotep son las máscaras de Nyarlathotep. Sí, es una campaña icónica, Y ya pero está. y puedes tocar ciertas cosas del trasfondo de los PJs, Ahí pero está. tampoco pasa a hacerlo en base a ellos. Como que retocar la campaña para que cuadren cosas con los PJs, pueda meterlos más y surjan historias que relacionadas con ellos. Sí. Ahora, la campaña en la que es, tampoco voy a cambiar todo. O sea, va de lo que va. Mm. Que tampoco me parece mal siempre. Pero bueno, que siempre hay que intentar por lo menos llegar hasta cierto punto que los personajes son los protagonistas y punto. Claro, además todo siempre en una buena sesión cero, planteadas las cosas como tú dices, ¿no? De decir, vale, vamos a jugar esto, que es campaña icónica, ya vas con un mood, o vamos a hacer una campaña centrada en los personajes y en su evolución y en su no sé qué y en Claro. en un marco de fondo que va a ser este, pero no va a ser lo importante. Fantástico, o sea, todo depende de la aventura que te apetezca jugar y la que te apetezca dirigir. Sí, y bueno, pues eso, lo de preparar para tirarlo todo a la basura es lo más importante que puedes sacar de este Mm. capítulo. Sí, Yo no te creo. enamores de tus cosas, O no te enamórate, enamores. pero luego vas a sufrir. O sea, También es como dejar ir al primer amor, ¿no? sí. Que siempre te duele, pero luego cuando tomas tiempo y distancia dices, bueno, pues a lo mejor no estuvo, no fue tan malo, ¿no? La vida sigue, ya está. Claro, Vendrán nuevos efectivamente. NPCs, vendrán nuevas líneas de historia, yo qué sé. O se abrirán porque los PJs hagan cualquier chorrada por ahí y de repente te den una idea genial también a ti, claro. Mm, tal cual. Es como algo vendrá que va a hacer que sigamos enganchados y viciados todo este tiempo.
Pues Así que, hoy más o menos hemos cumplido con 2 capítulos, ¿eh? No está mal. bien, 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 44 fantástico. minutos, por ahí. Bueno, no está mal. ¿Quieres que te cuente sencillamente? ¿Quieres que hagamos, si quieres, El una de repaso. esas listas que luego pongo yo, ese repasito final que a mí me Sí, encanta hacer? Venga, maravilloso. fantástico. ¿Cuál te pides? ¿Cuál quieres hacer? ¿El primer capítulo del inicio o prefieres contarme Eh, cómo preparar si quieres, las empieza tú con el escenas? capítulo 4, el de inicio fuerte, y yo cierro. Venga. Venga, para adelante. Me parece fantástico que cierres tú. Me gusta tanto escuchar tu sensual voz. Dicho lo cual, eh, en los inicios fuertes que queremos plantear en nuestras campañas, ¿no? Pues los objetivos de eso es plantearse qué ocurre, qué evento es el que va a marcar el inicio de la sesión, cuál es el propósito o la semilla que le vas a lanzar a través de ese evento y también dónde está la acción, tanto si es de combate en sistemas un poco más reglados para ello y con una mesa de jugadoras un poco más orientadas en ese sentido, o la acción dramática, si por otra parte la mesa le pide un poco más el cuerpo eso, ¿no? Y ante la duda en D&D, pues eso, dice, iniciad con combate si vuestra mesa os lo permite. Yo es la coletilla que añado. Sí. Yo creo que bien traída, ¿no? La coletilla como hemos visto. Hmm, Y en cuanto a las escenas, también es muy simplificado. Simplemente escribe una lista corta de escenas que puedan ocurrir o no en tu juego. Lo segundo es recordar que estas escenas sirven sobre todo para darte paz mental, para que Paz estés mental. zen. Recuerda un poco también en qué orden pueden ocurrir estas escenas, sea lineal o sea como en branches, no me sale en español, En en ramas. ramitas o cómo, bueno, podría ser un poco, cómo podrían funcionar, en qué espacio temporal, digamos. Ujú, Escribe solo lo que te permita recordar un poco cómo va a ser esa escena, es decir, sé bastante breve y conciso en cómo vas a utilizar ese escrito. ujú. Y lo último y más importante casi es no te enamores mucho porque te van a romper el corazón. Ese es el point de la vida, o sea, es que tú Sí, aprendas eso, no te enamores que te van a romper el corazón. Qué frase madre. tan mítica para acabar un capítulo, ¿verdad? Sí, sí, sí. O sea, vamos. O sea, no sé, ahora me siento vacío, ¿eh? No, Como, no, pero. escucha, yo creo que no es el vacío, sino es que estás alcanzando esa paz mental, ese nirvana, estás mm, alineando tus chakras para arrancar ahora la siguiente sesión que te toque dirigir, pues eso, con paz mental. a lo mejor he gastado el arete de mago, no lo sé. Pero no, me refiero sobre todo Bueno, porque no hemos llegado a los 50 minutos. No, no es por otra cosa, es por. Uf, es que uy, se nos ha quedado corto, ¿no? nah, nunca se nos No, quedan cortos. De todas formas, mira, podemos aprovechar y meter un disclaimer maravilloso de que, en principio, y si nada va mal, la semana que viene tenemos un programa especial. sí. Y en este programa especial nuestra idea es responder a esas preguntas que a lo largo de este mes nos habéis ido dejando por Twitter. Estamos muy agradecidos a todas las que nos habéis respondido, pero evidentemente cuantas más preguntas nos lleguen y más tengamos para comentar en el próximo programa, mejor, porque no, nos daréis más material para enrollarnos y Sí. nosotros somos felices contando nuestras chapas. Entonces, por favor, Sí. recordad que tenemos eso. Con una pregunta ya podemos tirar para un programa de 1 hora, o sea que tampoco pasa nada. Pero bandas más, pues mira, podemos intentar, además unir seguro que varias, concatenadas de alguna manera, o para un futuro programa, que yo creo que nosotros estaremos encantados de traer ese formato de responder preguntas de vez en cuando. O sea que nosotros encantadísimos de la vida de todo el feedback posible. Sí, sí, sí. Además, a mí me parece que da mucho juego porque contamos un poco nuestro rollo, ¿no? Y contamos nuestras chapas, pero al final queda siempre muy dinámico y ver que a la gente le interesa tu opinión de, aunque sea eso, en plan de, oye, ¿qué te parece este sistema? O cualquier cosa así, no sé, me parece chulo. Es como, bueno, venga, la gente nos escucha, nos hace preguntas y tal. Así que, por favor, de cualquier índole, podéis lanzarnos esas preguntas en un hilo que os hemos dejado aquí abajo en la descripción del vídeo. En la descripción. Bueno, Pues caballero. esta semana hemos hablado un poquito menos de lo normal, Ujú. pero bueno, siempre es un placer verte. Así Lo mismo que, digo. Ricky, siempre, como digo, un placer. Gracias a todas por escucharnos. Y hasta la semana que viene. Adiós a todos.